Buenos días, tardes, noches. Hoy voy a comentar un vídeo con más de 20.000 visualizaciones del canal cristiano de Ángel Rodríguez, que tiene más de 48.000 suscriptores. Destaco estos números para que se entienda por qué he decidido criticar un vídeo repleto de afirmaciones obviamente falsas e incluso ridículas. El caso es que, por mucho que mis debates con teístas normalmente traten sobre ideas tan complejas como el esencialismo de contenido y el colapso modal, la triste realidad es que hay muchísimas personas a las que se las convence con argumentos de un nivel mucho más bajo. Es decir, con el nivel de los argumentos de Ángel Rodríguez. Así que creo que es bueno que de vez en cuando baje un poco el nivel y critique este tipo de vídeos, que lo único que hacen es difundir desinformación. Aclarado esto, empecemos. La Biblia, para sorpresa de todos, es un libro arqueológico, es un libro histórico y me atrevería a decir algo que probablemente me vayan a acribillar los que nos están viendo. La Biblia es un libro científico. Pues no, Ángel, no te voy a acribillar. En este vídeo mío no vas a ver ni un solo ataque a tu persona. En cambio, a tus afirmaciones, a tus argumentos y a tu vídeo en general, sí que voy a destrozarlo, porque las malas ideas sí que deben ser acribilladas. Y yo sé que esto probablemente sea un desafío para el intelectualismo de mucha gente. Pero mirad, ¿vosotros sabíais que antes que la ciencia lo supiese, miles de años antes, la Biblia dice que la Tierra es redonda? No sabía eso. ¿Tú lo sabías? No. ¿Y tú tampoco? Pues la Biblia habla del círculo de la Tierra, y esto viene en Isaías. A ver, esta afirmación está mal por muchos motivos. En primer lugar, está diciendo que la Biblia, y más concretamente el versículo 40-22 del libro de Isaías, según él, dice que la Tierra es redonda. Según él, miles de años antes de que la ciencia lo supiese. Esto es evidentemente falso. Para empezar, si entendemos que el momento en el que la ciencia descubrió que la Tierra era redonda sería el primer momento en el que alguien, empleando la observación y la inferencia racional, constató ese hecho, debemos decir que está ampliamente documentado que Aristóteles, en el siglo IV a.C., ya había defendido que la Tierra era una esfera, aportando argumentos basados en observaciones. Además, también sabemos que poco después, en el siglo III a.C., Eratóstenes llegó incluso a calcular el tamaño aproximado de la Tierra usando trigonometría. E incluso sabemos que antes de Aristóteles ya Platón defendía la Tierra esférica, aunque no lo argumentó hasta donde sabemos, e incluso Pitágoras en el siglo VI a.C. también la habría defendido. Pues bien, teniendo esto en cuenta, ¿cuándo fue escrito el texto de Isaías que está citando nuestro amigo Ángel Rodríguez? Pues para empezar, las copias más antiguas conocidas del libro de Isaías son las de los manuscritos del Mar Muerto, y están datadas en el siglo II a.C. Es decir, las copias más antiguas de Isaías con las que contamos son posteriores a Aristóteles. No obstante, es justo decir que aunque esas son las copias más antiguas que tenemos, hay indicios razonables para pensar que el texto original de esa parte del libro de Isaías fue escrito bastante antes. ¿Y cuánto antes? Pues el versículo 40-22 pertenece a la parte del libro que hoy llamamos Deutero-Isaías y que atribuimos al segundo de sus tres autores, porque hay un amplio consenso respecto al hecho de que ese libro tiene varios autores. Y concretamente, el Deutero-Isaías fue probablemente escrito durante el exilio babilónico y durante la conquista persa de Babilonia por parte de Ciro el Grande. De hecho, el texto menciona a Ciro, lo cual nos indica que tiene que ser posterior a él. Y no, el texto no es una profecía hecha mucho antes de la conquista persa, cosa que ya demostré ampliamente en un vídeo que hice hace bastante tiempo. Así que el texto podría ser del siglo VI a.C., es decir, aproximadamente de la misma época en la que vivió Pitágoras, que es el primer filósofo griego del que se dice que defendía la esfericidad de la Tierra. Y en cualquier caso, solo sería un par de siglos
siglos anterior a las argumentaciones de Aristóteles, y no miles de años anterior, como dice Ángel. Con todo esto, lo que quiero decir es que incluso si fuera verdad que el versículo que cita Ángel estuviera hablando de una tierra esférica, eso no tendría ningún mérito especial que tuviera que llevarnos a pensar que quizás había algún conocimiento de origen divino en ese texto, porque el hecho de que la Tierra es esférica es algo que en esos mismos tiempos ya estaban constatando filósofos en base a observaciones bastante simples. No es algo que requiera una sofisticada tecnología, ni es algo que descubriría la ciencia miles de años después, como dice Ángel. Para deducir que en la Tierra hay una curvatura basta con ver cómo un barco se oculta tras la línea del horizonte. Pero lo gracioso es que la cosa es mucho peor, porque lo que es divertido de todo esto es que ese pasaje de Isaías que está citando Ángel no habla de una tierra esférica, sino claramente de una tierra plana. Porque como ha dicho el propio Ángel, se nos habla del círculo de la Tierra. ¿Y qué es un círculo? Es el área o superficie plana contenida dentro de una circunferencia. Y efectivamente, la palabra que se usa en Isaías ha sido traducida como círculo y un círculo es plano. Lo cual encaja perfectamente con todas las otras veces que la Biblia en el Antiguo Testamento nos da a entender que muchos de sus autores creían en una tierra plana y que son versículos que curiosamente no cita aquí nuestro amigo Ángel. Frente al hecho evidente de que en ese pasaje de Isaías que nos cita Ángel se usa una palabra que ha sido traducida como círculo, los que pretendan defender que no se nos está hablando de una tierra circular plana, como mucho podrán intentar alegar que esa palabra es un tanto ambigua y que aunque la hemos traducido como círculo, quizá también podría haberse traducido como esfera. Aunque frente a esto es gracioso destacar el hecho de que en el propio libro de Isaías, concretamente en la parte del proto-Isaías atribuida a su primer autor, hay un momento en el que se habla de un objeto con forma de bola y para hablar de esa forma esférica se usa otra palabra distinta. Así que si Isaías pretendía hablar de una esfera, de una bola, podría haber empleado esa palabra, en lugar de una palabra que hemos traducido como círculo. En todo caso, da igual, porque como digo, está bastante claro que en el Antiguo Testamento se nos habla de una tierra plana, como podéis ver en muchos de los pasajes que estoy mostrando en pantalla. Precisamente el famoso terraplanista Oliver Ibáñez se basa en muchos de esos pasajes, incluido el que está citando aquí Ángel Rodríguez, para demostrar que la Biblia defiende una tierra plana. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Vemos que Isaías no dice sobre la esfera de la tierra o sobre la bola de la tierra. Un círculo no es una esfera, un círculo es plano. Isaías sí conocía la palabra bola y no la usó para referirse a la tierra. Isaías 22:18 dice: Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Por lo tanto, Isaías se refería a un plano circular y no a una tierra esférica. Y como he dicho al principio, si ese pasaje de Isaías estuviera hablando de una tierra esférica, ello no entrañaría ningún gran mérito. Simplemente estaría diciendo algo de lo que en esos tiempos ya se estaban dando cuenta los griegos. Pero por otro lado, el hecho de que claramente esté hablando de una tierra plana, es decir, el hecho de que se equivoque el texto, sí que es bastante problemático para los que defienden que la Biblia ha sido inspirada por un ser omnisciente e infalible. ¿Tú sabías que antes que la ciencia lo supiese, la Biblia habla del ciclo hidrológico? Esto es el viaje que hace el agua, ¿no? O sea, cuando baja de las nubes, se evapora, vuelve otra vez. Y esto viene en el libro de Job, ¿lo sabías? Eso creo que me lo comentó mi profesor de religión cuando iba en la primaria. Esto es un poco más complicado porque hay muchos pasajes del libro de Job que claramente presentan el modelo cosmológico que se defiende en el Antiguo Testamento, en el que, como explicaré más adelante, tendríamos agua líquida por encima de una cúpula. Pero bueno, es verdad que hay algunos pasajes que podrían interpretarse como si dijeran que el agua viene de las nubes. Pues bien, supongamos que estuviera diciendo eso. ¿Es ese un dato cuyo conocimiento debería sorprendernos en esa época?
Hombre, pues a mi juicio no especialmente. No me parece más espectacular que el hecho de que Eratóstenes midiera las dimensiones aproximadas de la Tierra usando la sombra de un palo. Ni me parece más espectacular que el principio de Arquímedes o la palanca o el teorema de Pitágoras. O ya que estamos hablando de vapor, no me parece más espectacular que la eolípila. Es decir, el motor a vapor que diseñó Herón de Alejandría en el siglo I después de Cristo. Además, aquí no puedo dejar de comentar que si vamos al primer libro del Génesis, queda bastante clara la idea en la que creían los que escribieron ese libro, y que nos presentaba una tierra plana, sobre la cual había una cúpula que era la expansión de los cielos, y que había agua por debajo de esa expansión y por encima de esa expansión. Es decir, que encima nuestro tendríamos un océano de agua, del cual estaríamos protegidos por una especie de cúpula. Supongo que algunos dirán que ese agua que hay por encima del cielo, a lo que se está refiriendo es a las nubes. Es decir, al vapor de agua. Pero es evidente que no es así, porque de hecho la lumbrera mayor y menor, es decir, el sol y la luna, de los que se habla en el propio libro del Génesis, y también las estrellas, estarían en la expansión, es decir, estarían por debajo del agua, que es un agua que está por encima de la expansión. ¿Y sabéis que la Biblia menciona la materia con la que nosotros estamos compuestos? ¿En serio? ¿La Biblia habla del carbono? ¿Habla del nitrógeno? ¿Habla del hidrógeno? ¿O incluso de la molécula de ADN? ¿A qué te refieres con que menciona la materia de la que nosotros estamos compuestos? La Biblia dice que somos hechos del polvo de la tierra. ¿Y sabes lo que ha descubierto la ciencia? Que estamos formados por 28 elementos diferentes que forman parte de la Tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. O sea que la ciencia ha descubierto que estamos formados por 28 elementos químicos que forman parte de la Tierra. ¿Y qué significa esta tontería? Para empezar, la frase de que estamos hechos del polvo de la Tierra, tomada literalmente, es otro error más. Es otra inexactitud de la Biblia. Y por otra parte, si fuerzas una interpretación que es claramente forzadísima para entender ese pasaje como si estuviera diciendo que los elementos químicos que hay en el cuerpo humano, como por ejemplo, no sé, el nitrógeno o el carbono, son elementos químicos que pueden encontrarse también en el suelo del planeta Tierra, pues bueno, sí, eso es cierto, y también en el aire, en la atmósfera hay nitrógeno. De hecho, creo que la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno. Y también hay carbono porque hay dióxido de carbono. Y por supuesto, los elementos químicos de nuestro cuerpo también pueden encontrarse en otros planetas. De hecho, si nos ponemos técnicos, siempre que hablemos de materia bariónica, podríamos decir que cualquier cosa material está hecha de lo mismo que cualquier otra cosa material, porque al fin y al cabo todo está hecho de protones, neutrones y electrones, ya que lo que diferencia a unos elementos químicos de otros simplemente es el número de protones, neutrones y electrones. En todo caso, lo absurdo de que Ángel mencione este pasaje para demostrar supuestamente la precisión científica de la Biblia es el hecho de que omita el pasaje en el que se dice que la mujer fue creada a partir de una costilla del hombre. ¿Qué dato científico hay ahí? Y por supuesto, el gran problema del pasaje bíblico que está mencionando Ángel es que se diga que Dios usó el polvo de la tierra para crear al ser humano, en lugar de decir que el ser humano desciende de otras especies animales. Esa sí que habría sido una afirmación bastante espectacular para la época. Aunque quizás tampoco tanto porque Anaximandro en el siglo VI a.C. ya había sugerido que unas especies animales descendían de otras. ¿Tú sabías que la propia Biblia dice que la Tierra cuelga de la nada? O sea, que la Tierra flota en el espacio. Y eso está escrito en el libro de Job. ¿Lo sabías? No, no sabía. Y el libro de Job también dice que la tierra está sostenida sobre columnas, pero este pasaje no lo menciona nuestro amigo Ángel. Igual que en otro pasaje habla sobre el fundamento o la base sobre la cual está la tierra. Es decir, en el mismo libro hay pasajes que dan a entender todo lo contrario de lo que supuestamente estaría dando a entender este pasaje según Ángel. Pero Ángel no menciona estos pasajes. Quizás alguien podría decir que estos pasajes en los que se habla de las columnas de la tierra o de la base sobre la cual está la tierra son simplemente metáforas o alegorías. Qué curioso, cuando no encajan con lo que ha descubierto la ciencia, son metafóricos. Y en cambio, cuando dicen algo que se puede interpretar como
como algo que ha descubierto la ciencia, ahí sí que decimos que es un pasaje bastante literal que hay que entender como una información científica adelantadísima a su tiempo. Y digo bastante literal y no totalmente literal, porque si nos ponemos estrictos, la traducción del pasaje de Job que nos ha presentado el propio ángel dice que la tierra cuelga sobre la nada. Y siendo literalistas, para empezar, no es verdad que cuelgue, la tierra no está colgando, e incluso podría discutirse lo de que sea sobre la nada, porque muchos dirían que el espacio vacío no equivale a la nada. Además de todo lo que he dicho, también cabe señalar que la palabra hebrea belí, que es la que ha sido traducida como nada, al parecer sería lo que llamamos un hapax legomenon, es decir, que solamente aparece una vez en la Biblia. Así que puede cuestionarse que esa sea una traducción correcta. La Biblia dice que la vida del ser humano está en la sangre. Y hoy nosotros podemos saberlo. Tú vas al médico, te sacan un frasco de sangre y saben cómo te encuentras de salud. Bueno, pues ya que nuestro amigo Ángel nos habla de la sangre para demostrarnos el brillante conocimiento científico que hay en la Biblia, no está de más hablar de lo que el Levítico dice que hay que hacer con los leprosos. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Sí, esto es claramente lo que recomendaría cualquier médico, vamos. Un conocimiento científico solo superado por el libro de Números cuando explica cómo hacer abortar a una mujer haciendo que beba agua con polvo del suelo. O por el pasaje de Génesis que nos explica que si haces que una oveja mire una vara de avellano con mondaduras blancas mientras está copulando, el hecho de que la oveja tenga delante ese tipo de varas va a hacer que la oveja tenga crías con la piel a rayas o con manchas de colores. Como veis, todo es extremadamente científico. Es curioso que Ángel no mencione estos pasajes para demostrar lo científica que es la Biblia. Y todo eso por no volver a mencionar lo que ya he explicado tantas veces en este canal. Y es que la Biblia, ya desde el primer capítulo del primer libro, nos dice que el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los peces, las aves y el resto de animales, incluidos los seres humanos, fueron creados en un lapso de 6 días. Y por supuesto, daría igual que no hable de días y que esté hablando de periodos de tiempo más largos, de cientos o de miles de millones de años, porque en cualquier caso el orden en el que van apareciendo las cosas es incorrecto. Las aves no son anteriores a los animales que se desplazan por la Tierra, y la existencia de los árboles no es anterior a la existencia del sol. Pero nuestro amigo Ángel no ha dicho nada de esto. Y si frente a todo lo que he dicho hay alguien que me responde que la Biblia no pretende ser un libro de ciencia, pues bien, aunque yo tendría algunas críticas que hacerle a esa respuesta, el caso es que para Ángel la Biblia sí que es en parte un libro de ciencia, o por lo menos un libro en el que, según él, se explican hechos objetivos miles de años antes de que los descubran los científicos. Así que por lo menos me tenéis que conceder que contra las afirmaciones de Ángel sí que es legítimo que yo traiga a colación todos estos pasajes que juegan en contra de que la Biblia sea científicamente exacta. Pues bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí. Esta no será la última crítica que haga a este tipo de vídeos, porque creo que realmente hay que criticarlos. Pues nada, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y hasta la próxima.